Muy buenas tardes, soy Leonardo Socarrás Molina, participante del doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Yacín de la ciudad de Maracaibo. Hoy quiero hablarles un poco acerca de la unidad curricular de Neurociencia y Educación. Específicamente hoy vamos a hablar sobre la neuroeducación situada, aprendizaje experiencial y contextual en una institución educativa de la ciudad de Valledupar. Específicamente, vamos a hablar de la neurocognición situada, enfocada a una experiencia en la institución educativa Manuel Germán Cuello Gutiérrez de la ciudad de Valledupar. Abordaremos tres conceptos desde el enfoque neuroeducativo interdisciplinar: las operaciones cognitivas, la inteligencia y la supereducación, la cognición e inteligencia y las funciones cognitivas. Lo haremos de manera situada, tomando como base o como referente la institución que es el estudio de casos en este momento. Y el aprendizaje experiencial y contextual como hilo que enlaza las ciencias del cerebro con la vida del aula caribeña. Y específicamente hablamos del aula caribeña porque estamos situados en la región norte de Colombia, en el Caribe. Los invitamos a ver este recorrido que nos une a un rigor científico y a un rigor de la sabiduría territorial. Iniciamos. La IE como aula viva del aprender. Cuando hablamos de la IE, estamos hablando de la institución educativa. Partamos de la convicción que la institución educativa no es un recinto donde se depositan contenidos, sino un aula viva donde el aprender acontece. Al asumirla como caso de estudio, comprendemos que la cognición y la inteligencia no son abstracciones, sino realidades que cobran vida en experiencias situadas en el mundo del estudiante. Tres ejes sostienen a este caso. Primer eje, el aprendizaje experiencial que nos propone Cole, que hace desde la vivencia de las fuentes del conocimiento. El segundo eje es el aprendizaje contextual y situado de Led y Warner, que entiende el aprender como participación en una comunidad. Y el tercer eje, que es la cultura del Caribe como contexto, sentido que dota el significado de la experiencia. Detengámonos en el marco pedagógico. Aprender viviendo. El aprender experiencial formulado por Cole en 1984 sostiene que el conocimiento se construye transformando la experiencia. El estudiante vive una situación concreta, la observa y reflexiona. La conceptualización la conceptualiza y la vuelve a experimentar en el ciclo que nunca se cierra del todo. A su lado, el aprendizaje contextual y situado propuesto por Led Warner en 1991 afirma que aprender es participar en una comunidad práctica. En un contexto auténtico, el saber no se transfiere aislado, como un paquete que pasa de mano en mano, sino que se teje en la vida social y cultural del territorio. Ambas perspectivas convergen en una idea sentipensante. Se aprende viviendo, sintiendo y pensando en la comunidad. Ahora abordemos el primer concepto de las operaciones cognitivas. Las operaciones cognitivas son son los procesos mentales con que el estudiante capta, transforma, almacena y utiliza la información. ¿Qué información?
¿O a través de qué? Del percibir, del atender, del recordar, razonar y crear. Cada estrategia didáctica moviliza operaciones específicas que conviene conocer y estimular de manera deliberada. La pregunta decisiva es cómo se activan las operaciones cognitivas en la institución educativa. Propongamos un ejemplo para entender este concepto. Una salida al río a un taller de comprensión sobre la cultura vallenata, la percepción y la atención no se encienden por la repetición mecánica, sino desde la emoción y el contexto en el cual están sumergidos los estudiantes. La vivencia despierta el diálogo. El diálogo invita a la reflexión y la reflexión desemboca la creación. Es una cadena de valores que propenden por una neurocognición activa. Ahora, profundicemos un poco sobre las 5 operaciones claves. Entonces, estas operaciones están ligadas a la percepción que permite captar el mundo a través de los sentidos. La atención enfoca lo relevante y filtra lo accesorio. La memoria guarda y evoca la experiencia. El lenguaje nombra y narra y comunica lo vivido. Y el razonamiento permite comprender y crear a partir del entendimiento. Lo esencial es que en la institución educativa una experiencia significativa no se activa estas operaciones por separado, sino que fueran compartiendo estancos, sino que de manera integrada, percibir, entender, recordar, nombrar, razonar, ocurren juntos en un acto vivido sobre el aprender en el contexto. Entonces, esta experiencia significativa nos ayuda a nosotros a poner en práctica esas 5 operaciones claves. ¿Que son qué cosa? El recordar, percibir, atender, nombrar y razonar de manera ligada o consecutiva en un acto vivido. Ahora, transformemos las múltiples formas de ser inteligente. ¿Y cuáles son esas múltiples formas de ser inteligente? Para eso tomaremos algunos conceptos de Gardner y Sternberg. 3 píldoras. ¿Cuáles son esas 3 píldoras? La lingüística, la musical interpersonal, anclado en saberes caribeños. El segundo concepto es la inteligencia. Durante mucho tiempo se le redujo a una capacidad única y medible por un coeficiente. Sin embargo, Gardner en 1983 y Sternberg en 1985 la concibieron como plural y situada en la cultura. Gardner propuso diversas inteligencias relativamente autónomas, leídas desde el Caribe, dignifican los saberes del territorio. La inteligencia lingüística vive en la palabra y en la oralidad del cuento, de la copla, de la prosa. La inteligencia musical late en el vallenato y en la percusión como saberes sonoros del pueblo. La inteligencia interpersonal se cultiva en la vida comunitaria y en el arte de convivir. Reconocer estas inteligencias es un acto de justicia cognitiva. Ahora, las 3 inteligencias de Sternberg, junto a las inteligencias de Gardner, conviene detenerse en la teoría
triárquica de Sternberg, formulada en 1985, que distingue tres inteligencias conectadas, todas cultivables en el aula desde la experiencia. La inteligencia analítica permite razonar y resolver los problemas escolares. La inteligencia creativa se despliega al innovar y crear ante lo nuevo. Y la inteligencia práctica se manifiesta al actuar con sentido vivido en lo cotidiano, en el contexto diario de cada uno de nuestros estudiantes. Una educación situada en el Caribe puede cultivar las tres inteligencias de manera equilibrada, valorando tanto el análisis riguroso como la creatividad del junglar, de la sabiduría práctica del estudiante que trae de su comunidad, de ese contexto social donde ellos se mueven, de esos presaberes o de esos conocimientos previos que ya ellos traen. Ahora vamos a hablar un poco sobre potenciar el potencial. ¿Y qué es eso de potenciar el potencial? Aprender a aprender, plasticidad neurocerebral. Cierra el primer tema, la noción de la supereducación. Conviene ser honesto en este sentido. No se trata de un constructo estandarizado en la lingüística, en la literatura científica. Lo comprendemos más bien como el horizonte de una educación que aspira a potenciar el máximo de las capacidades cognitivas y la efectividad de las personas, sin desarraigar la cultura, la costumbre. Supereducar no es acumular más contenido ni acelerar mecánicamente ese rendimiento. Es enseñar a aprender, cultivar la autonomía, es enseñar a pensar sobre su propio pensar. Esto es la metacognición, ese proceso de confrontación de saberes. Y se apoya en la plasticidad cerebral. ¿Y qué es eso de la plasticidad cerebral? Cuando nosotros, a partir de una problemática, de un contexto social, que no tenemos la solución del problema al cual nos estamos presentando, forzamos a nuestro cerebro a crear un nuevo conocimiento, a generar una metacognición y una neuroplasticidad. Y se apoya en la plasticidad cerebral. El cerebro se reconfigura con la experiencia, de modo que la capacidad no es un destino sellado, sino una posibilidad abierta que la enseñanza puede ensanchar. Ahora miremos un poco el ciclo experiencial de Cole. Y en este ciclo experiencial encontramos 5 elementos: experiencia, reflexión, concepto, aplicación, transferencia. Integramos ahora todo lo dicho en un caso de estudio. Miremos esta experiencia, el ciclo experiencial de Cole aplicado a la institución educativa. Imaginemos una secuencia con 5 momentos. Y estos 5 momentos son: primero, la experiencia. El estudiante vive una situación real en su entorno caribeño. El segundo momento es la reflexión. Observa y dialoga sobre lo vivido, activando la atención y la emoción. El tercer momento es el concepto. Construye nociones y moviliza sus operaciones cognitivas para comprender. El cuarto momento es la aplicación. Experimenta lo aprendido en un nuevo desafío o en una creación propia. Y el quinto y último momento es la transferencia. Llevar ese saber a su vida y a su comunidad. Este ciclo muestra cómo las operaciones cognitivas, la inteligencia y su potenciación no son temas separados, sino momentos de un mismo movimiento vital de aprender. Todos estos momentos de experiencia, reflexión, concepto, aplicación y transferencia están íntimamente ligados.
y estos momentos aplican para cualquier situación contextual del aprendizaje. Aquí se movilizan los saberes a través de la neurocognición. Ahora vamos a mirar un poco sobre una secuencia situada en el aula. Concretemos aún más el caso de estudio con una secuencia situada. Propongamos un proyecto en torno al río Guatapurí, corazón hídrico de Valledupar. Los estudiantes lo visitan, dialogan con las comunidades ribereñas del río, investigan sobre su cuidado y crean una campaña ambiental o una canción vallenata que llame a protegerlos. Conviene subrayar que se trata de una propuesta pedagógica de carácter ilustrativo, no de un dato empírico observado. En esta secuencia se integran los tres conceptos. Las operaciones cognitivas se activan en la vivencia. La inteligencia múltiple se despliega en la creación y en las funciones ejecutivas se ejercitan al planificar y sostener el proyecto. El aprender se vuelve así una experiencia con sentido territorial. Entonces también podemos afirmar que la inteligencia es una red, en donde como píldora podemos decir que es una red frontal parietal en donde se aplica la eficiencia, la neuroplasticidad, la experiencia esculpe el cerebro, la capacidad es posibilidad. En el segundo tema examinamos la relación entre la cognición y la inteligencia desde su sustrato neutral. La evidencia contemporánea desbordó la idea de localizar la inteligencia en una sola región. La teoría de la inteligencia parietofrontal, propuesta por Jung y Haber en 2007, sostienen que la inteligencia emerge de una red distribuida que enlaza regiones frontales y parietales, y que la eficiencia con la que esa red se comunica predice el razonamiento. A ello se le suma la neuroplasticidad, que moldea la cognición, la experiencia, literalmente esculpe el cerebro. La consecuencia pedagógica es luminosa. Si enseñar bien fortalece la red que sostiene la cognición, entonces en la institución educativa el foco se desplaza de medir y clasificar a los estudiantes hacia potenciar la capacidad de cada uno de ellos, porque la capacidad es la posibilidad, no es el destino. Ahora, miremos las funciones cognitivas básicas y de orden superior. Hablamos de las funciones básicas, hablamos de las funciones superiores. Para comprender mejor las funciones cognitivas, conviene una distinción clásica de la neuroplasticidad. Debido a Luria, existen funciones básicas que son operaciones elementales del pensamiento, como las sensaciones, la percepción y la atención. Ellas constituyen la puerta de entrada en la información en el aprendizaje. Y existen funciones superiores como procesos más complejos que Luria situó en la corteza cerebral. La memoria, el lenguaje, las genocias y las praxias, el pensamiento y las funciones ejecutivas. Un matiz decisivo. Afín a nuestra mirada sentipensante, es que estas funciones superiores no son meramente biológicas, sino que cultivan medidas para la cultura, la interacción y el lenguaje en el territorio. Es una experiencia significativa situada en el contexto de cada uno de nuestros estudiantes. Ahora, miremos las funciones ejecutivas en la práctica.
¿Y cuáles son esas funciones ejecutivas? Para ello hay unas estrategias para la IA. Dentro de las funciones superiores, las funciones ejecutivas merecen atención especial. Gobernadas principalmente por la corteza frontal, distinguen la conducta hacia una mente. Diamond en 2013 las articula en tres componentes nucleares. ¿Y cuáles son estos tres componentes nucleares? El primero es el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. Base de la planificación y la resolución de problemas. Habilidades que la UNESCO planteó para el 2030 como una de las habilidades de los ciudadanos del siglo XXI, que son las habilidades de resolución de problemas. Base de la planificación y la resolución de problemas. Portellano recuerda que estas funciones no solo importan para el diagnóstico, sino también para una potenciación educativa. En la institución educativa proponemos estrategias experienciales que la fortalecen desde las vivencias, proyectos, juegos con reglas, narraciones, música y trabajo colaborativo. Y el trabajo colaborativo es otra de las habilidades que deben tener los ciudadanos del siglo XXI. Y un principio sentipensante sobre este concepto. El error se asume como parte de la plasticidad y del aprender, no como una falta que se castiga. Ahora bien, en síntesis, los párrafos que cierran la gestión educativa disruptiva y el liderazgo transformacional en este contexto, para cerrar una síntesis sentipensante, la condición humana, es reticular, plástica y culturalmente situada. Potenciarla en la institución educativa exige unir la conciencia del cerebro y la sabiduría territorial, la razón y la emoción, lo individual y lo comunitario, comprender las operaciones cognitivas, la inteligencia y las funciones cognitivas desde el aprendizaje experiencial y contextual. No es un ejercicio académico aislado. Es un insumo para una gestión educativa disruptiva y un liderazgo transformacional que proponga la neurociencia al servicio de la dignidad humana. Agradezco su atención. Soy Leonard Socarrás Molina y este ha sido un recorrido por la cognición situada en el corazón del Caribe. Muchas gracias.